Hola a todos, bienvenidos a esta pequeña sesión en donde vamos a hablar acerca de lo que es un caso práctico a nivel de lo que tocamos en nuestro tema de inventarios y que hemos denominado el deterioro del inventario. ¿Listo? Vuelvo y digo, esto es un complemento a la sesión que habíamos hablado acerca de los inventarios cuando abordamos la NIC 2. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces vamos a ver un caso práctico del deterioro del inventario con el ánimo de tener una mejor perspectiva de este tema y poderlo abordar con total confianza. ¿Ok? Entonces, digamos que desde el punto de vista de lo que es el inventario, pues tenemos que hablar básicamente de lo que se conoce como el valor neto realizable, ¿ok? Y este valor neto realizable va a jugar un papel muy importante al interior del cálculo del deterioro. ¿Por qué? Porque precisamente al momento en que, digamos que ese es el que nos va a decir si un inventario está deteriorado o no está deteriorado. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué es eso del deterioro? Digamos que en principio este valor neto realizable corresponde al valor mediante el cual se observan los posibles indicios de deterioro. ¿Ok? Entonces nos va a tomar una foto y va a compararnos cuál es el valor que tenemos en libros y cuál es el valor que hay en el mercado. Y de esa forma vamos a, mediante una operación, pues vamos a calcular si tenemos deterioro o no tenemos deterioro en nuestros inventarios. ¿Listo? Entonces, eh, tenemos que hablar del valor neto realizable en los inventarios específicamente. Y digamos que cuando estamos hablando del valor neto realizable en nuestros inventarios, se dice que existe deterioro en los inventarios cuando el costo de los mismos, es decir, el valor que tenemos en libros, en nuestro libro oficial, es superior a su valor razonable, es decir, al valor del mercado. Entonces lo que hacemos es cuantificamos o vamos a los libros y verificamos cuál es el valor de nuestros inventarios y con base en eso estimamos cuál es nuestro valor neto realizable. Que y ese dato, perdón, ese dato que hemos logrado estimar es el que nos va a lograr determinar si estamos en deterioro en alguno de esos inventarios. ¿Ok? ¿Cómo calcula uno el valor neto realizable? Pues básicamente, bueno, reitero, es una estimación que se hace. Entonces uno determina cuál va a ser el precio de venta estimado y a ese precio de venta estimado, como son unos inventarios que todavía no hemos transformado, que los tenemos ahí quietos, una materia prima que está ahí quieta, entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el precio de venta estimado, digamos, en un momento de crisis que tenemos, pues lo que vamos a hacer es que de pronto deshacernos de ese inventario para obtener liquidez y de pronto pagarle a nuestros empleados. Entonces, tenemos nuestro inventario, nuestra materia prima ahí quieta y ya la tenemos valorizada, entonces decimos, ok, en cuánto creo que pudo vender esa mercancía, esa materia prima. Salgo al mercado, averiguo algunas consultas y dependiendo el promedio de valores que he conseguido, pues podré determinar cuál puede ser ese precio estimado de venta. Y a ese precio estimado de venta, ¿qué hago? Le debo restar la sumatoria, y ahí suena como raro, ¿no? Restar la sumatoria, pero es en efecto, al precio de venta estimado le resto lo que son los costos de transformación más los costos de ventas. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿listo? Entonces, desde ese punto de vista, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El, Volviendo al punto del valor neto realizable, y en esto vamos a girar en torno a toda la presentación, ese valor neto realizable me representa lo siguiente. Me indica si el valor en libros es mayor al valor neto realizable, hay deterioro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tengo mi inventario en libros de contabilidad, lo tengo sobrevalorado. ¿Por qué? Porque el valor que está en el mercado es más barato que mi valor en libros. Y es sano. Digamos que el valor neto realizable, a priori uno puede decir, no, es una buena métrica porque me va a permitir tener mis inventarios controlados, no inflados. Y si yo tengo de pronto unos valores de inventarios inflados, pues posiblemente cuando entre eso a transformación y después lo vaya a vender, pues digamos que el costo me va a salir más alto. ¿Por qué? Porque tengo una materia prima sobrevalorada.
Y si tengo una materia prima sobrevalorada y ya he podido producir algún tipo de producto con base en esa materia prima eh, costosa, pues digamos que mi precio de venta de ese tipo de producto va a ser también más elevado y en comparación con lo que esté vendiendo la competencia, pues digamos que voy a estar en desventaja porque posiblemente el valor de venta de la competencia vaya a ser menor al mío. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo muy bien controlado, hay que estar en constante conocimiento y haciendo cálculos de cómo cómo estoy valorizando al interior de mi organización ese precio de los inventarios. ¿Ok? Si bien es cierto, el estándar internacional nos dice que hay que valorar por lo menos una vez nuestros inventarios con el ánimo de calcular si hay deterioro. También es cierto que él dice que el estándar dice es que eh, hay que valorarlo al menos una vez, no hacerlo solamente al final del periodo. Nosotros podemos empezar y digamos que crear ese buen hábito al interior de la organización para tener más controlados nuestros inventarios y poder ir aplicando los respectivos ajustes. ¿Listo? Entonces, hay deterioro si el valor en libros de mis inventarios es mayor que el valor neto realizable. Y no hay deterioro cuando el valor de los inventarios en los libros de contabilidad es menor al valor neto realizable. En este tipo de casos no se requiere ajuste por deterioro, es decir, no hay deterioro de nuestros inventarios. ¿Listo? Bien, veamos un ejemplo sencillo como para hacerme entender un poquito acerca de lo que hemos hablado hasta el momento. Eh, digamos que en nuestro estado de situación financiera tenemos valorado nuestros inventarios en 15 millones. Pero si quisiéramos vender en este momento los inventarios y en el mercado nos ofrecen apenas 12 millones, significa que nuestros inventarios están sobrevalorados en comparación a quién? Al mercado. Por lo tanto, hay un deterioro. ¿Ok? Entonces, la norma me obliga a realizar el respectivo ajuste para bajar el precio de los inventarios y de esta manera tener esos inventarios controlados en comparación a qué? Al precio del mercado. ¿Listo? Eso es importante tenerlo claro porque pues digamos que ahí vamos a empezar a meternos con más detenimiento otro tipo de aspectos que de pronto pues nos pueden llegar a generar algún tipo de inconveniente más adelante. ¿Listo? Eh, básicamente digamos aquí, ¿qué es el importe recuperable? Pues el importe recuperable, digamos que es básicamente nuestro mismo valor neto realizable, que es igual al precio de venta estimado menos la sumatoria de los costos de terminación más los costos de ventas. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es aplicar ese tipo. Para calcular este valor neto realizable, tengo que necesariamente realizar esta operación. ¿Ok? Es muy sencilla, pero me implica a mí estimar cuál va a ser el precio de venta y a ese precio de venta le voy a restar lo que me da los costos totales y le voy a restar también lo que son los costos de ventas y eso me va a dar el valor neto realizable. Y ese valor neto realizable, ese total que me dé, es el que lo voy a comparar contra el valor de los inventarios que tengo registrado en mis libros de contabilidad. ¿Ok? Ahora, aquí hay que tener en cuenta otra cosita muy importante y es que el deterioro al que estamos haciendo referencia es al deterioro que contempla digamos que, voy a organizar las ideas. El deterioro al que estamos haciendo referencia es al deterioro por el valor del precio de los inventarios. Esa es una parte, ¿sí? Y este es básicamente el deterioro que contempla el estándar internacional. ¿Por qué? Porque es que existen otros tipos de deterioros, ¿ok? Existe un deterioro por daños, existe un deterioro por obsolescencia, en fin, hay varias tipologías de deterioros. Y digamos que en ese orden de ideas, el estándar indica que se presenta deterioro cuando el costo de nuestros inventarios es mayor al importe recuperable, ¿ok? Ahora, cuando el importe recuperable es mayor al valor en libros de nuestros inventarios, pues en ese tipo de casos no se presenta deterioro. ¿Listo? Pero digamos que este tipo de situaciones nos toca es como verla mejor con un ejemplo para poderla como entender un poco más chévere, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos nuestro Cardex de inventarios, ¿sí?
Y tenemos unos productos, tenemos unas cantidades en unidades, ¿sí? Tenemos unas unidades de materia prima. Esas unidades pues están valorizadas, ¿sí? Tenemos el valor unitario de cada una de ellas y tenemos una columna de total. Entonces tenemos un primer producto en donde lo hemos denominado materia prima 1, que tenemos de esa materia prima 1 tenemos 100.000 unidades, ¿sí? El valor unitario es de 12.500, es decir, si yo multiplico estos 12.500 por las 100.000 unidades me da un total de inventario de materia prima de 1.250 millones de pesos. ¿Ok? Eso es lo que tengo valorado en libros de esa materia prima 1. Ahora bien, tengo una materia prima 2 en donde tengo 120.000 unidades de esa materia prima que está valorizada a 13.500 pesos la unidad y eso me representa un total de 1.620 millones de pesos. Y por último tengo una materia prima 3 de la cual solamente tengo 50.000 unidades que está valorizada a 14.200 la unidad y su total corresponde a 710 millones de pesos. ¿Ok? Eso es lo que tengo a nivel en mi Cartex. En mis libros de contabilidad tengo esos valores de esas tres materias primas que estoy manejando en la organización. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasamos a hacer? Entonces, vamos a tener que calcular el valor neto realizable. ¿Y qué me dice el valor neto realizable? Entonces, tenemos cada uno de los productos, la materia prima 1, la materia prima 2 y la materia prima 3. Vamos a estimar el precio de venta, ¿sí? Vamos a calcular unos costos de terminación y vamos a calcular unos costos de ventas y eso me va a dar nuestro amigo el valor neto realizable. ¿Listo? Entonces, ¿cómo pasa? ¿Cómo queda nuestra materia prima 1? Nos dice que el precio de venta estimado es de 17.000. ¿Listo? Y usted dirá, bueno, pero digamos que lo teníamos, el precio que lo tenemos valorizado en libros es de 12.500. Y aquí en nuestro cálculo que estamos realizando, estimamos que el precio de venta de la materia prima 1 es de 17.000 pesos. ¿Sí? Pero a esto yo le tengo que restar los costos de terminación, que los hemos valorado en 2.000 pesos por unidad, y los costos de venta, que también los hemos valorizado en 1.500 pesos por unidad. Es decir, que si yo tomo estos 17.000 pesos, le resto estos 2.000, ya me quedan 15.000, menos estos 1.500, me quedan 13.500 pesos. Ese es mi valor neto realizable. ¿Listo? Lo mismo hago con la materia prima 2. Entonces tengo la materia prima 2 que tiene un precio estimado de venta de 18.000 pesos. A estos 18.000 le resto los 1.800 por concepto de costos de terminación y le voy a restar los 1.200 que fue el costo que estimé que era lo que faltaba digamos que son los costos de ventas. Entonces me queda un valor neto realizable por la materia prima 2 valorizada en 15.000 pesos. Y la materia prima número 3 que está estimada venderla en 17.000 pesos, pero hay que disminuirle lo que son los costos de terminación, que están valorizados en 2.000, y los costos de ventas están valorizados en 1.750, es decir, la materia prima número 3 me queda el valor neto realizable de esa materia prima 3 en 13.250 pesos. Pues hasta ahí son cifras y tenemos dos tablas en dos sitios diferentes y como que a simple vista no es muy fácil decir si hay deterioro o no hay deterioro. Entonces aquí lo que nos toca es comparar la información. ¿Listo? Entonces, por un lado, tenemos nuestro Cardex, ¿sí? En donde tenemos nuestra materia prima 1, 2 y 3, tenemos las unidades 100.000, 120.000 y 50.000, los precios unitarios de cada una de esas materias primas 12.500, 13.500 y 14.200 y el valor total de cada una de ellas. 1.250, 1.620 y 710 millones de pesos. Entonces, pues tengo por un lado mi Cartex, pero ya habíamos calculado también cuál era el valor neto realizable de cada una de esas materias primas. Y logramos determinar lo siguiente, que en mi... Voy a cambiar acá una pluma. Entonces, lo primero es que logramos determinar que nuestra materia prima número 1, ¿sí? Está valorizada en 12.500 pesos el valor unitario de esas 100.000 unidades. ¿Ok? Y el valor neto realizable que le calculamos a nuestra materia prima 1 nos dio 13.500. ¿Qué significa esto? Que si yo comparo este valor de 12.500 que tengo en libros frente a los 13.500, que es lo que me da como valor neto realizable,
yo estoy por debajo de ese valor neto realizable. Entonces, en este tipo de casos no hay deterioro. ¿Ok? Si mi valor en libros está por debajo de mi valor de mi valor neto realizable que acabé de estimar, pues no hay deterioro. Eso es lo que me explica la norma. Ahora, miremoslo con la materia prima 2. Entonces, en la materia prima 2, el precio de venta, el precio unitario de cada una de las materias primas de la materia prima número 2 es de 13.500 pesos y el valor neto realizable que le hemos calculado es de 15.000 pesos. Entonces, igual, nuestro valor en libros está por debajo al valor neto realizable. ¿Listo? Pero, si miramos la materia prima número 3, la tenemos valorizada en libros en 14.200 pesos, ¿sí? Nuestra materia prima número 3. Y nuestro valor neto realizable de esa materia prima 3 nos dio 13.250, es decir, es mayor este valor en libros que el valor neto realizable. En ese caso, sí hay deterioro. ¿Ok? Entonces, hay deterioro por la materia prima número 3. No hay deterioro con la 1 ni con la 2, solo con la 3 es en donde tenemos que realizar un ajuste. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que quería mostrar acá era esa comparación que tenemos que hacer del valor que reposa en libros de cada una de nuestras materias primas en comparación con el valor neto realizable que hemos acabado de calcular. Y ahí determinamos cuál valor es mayor o cuál es menor. Entonces, tal y como lo explicábamos, en la materia prima número 1 tenemos un valor en libros por unidad de 12.500 pesos, que es menor al valor neto realizable que nos dio de 13.500 pesos. Entonces, como este valor es mayor, el del mercado es mayor que el de los libros, no hay problema, mis inventarios están bien. ¿Listo? Materia prima 2, lo mismo. ¿Cuál es el valor en libros? 13.500. ¿Y cuánto nos dio nuestro valor neto realizable? 15.000. Ah, no, está menor nuestro valor en libros que el valor del mercado. Entonces, hasta ahí vamos bien, no hay deterioro. La cuestión da cuando analizamos nuestra materia prima número 3. ¿Por qué? Porque el valor en libros que tenemos registrado es de 14.200 pesos. Y el valor neto realizable, o sea, el valor del mercado que nos dio, fue 13.250 pesos. Entonces tenemos esa diferencia. Es menor el valor neto realizable que el valor en libros y eso significa que sí hay deterioro. ¿Y qué significa que hay? ¿Cuál es el paso que hay que seguir cuando hay un deterioro? Pues debo realizar un ajuste contable por la diferencia entre esos 14.200 que tengo en libros contra los 13.250 que me dio de valor neto realizable, lo que me arroja un saldo o una diferencia de 950 pesos por cada unidad. Entonces, ¿qué hago? Como es por cada unidad, entonces yo cojo, el ajuste será por las 50.000 unidades que tengo acá de la materia prima 3, 50.000 unidades, por los 950 de diferencia entre el valor en libros y el valor neto realizable. Y eso me da 47.500.000 pesos. ¿Ok? Ese sería el valor por el cual yo debo realizar el asiento contable de ajuste. ¿Listo? Entonces, ¿cómo viene quedando? Entonces, básicamente lo que tenemos es, aquí calculamos nuestro valor neto realizable, tomamos nuestros productos, materia prima 1, 2 y 3, los valores que teníamos estimados, los costos de terminación, menos los costos de ventas y me dio nuestro famoso valor neto realizable. Entonces, encontramos lo siguiente. Hicimos la comparación, entonces teníamos que la materia prima 1 nos costaba 12.500 y aquí nos daba 13.500, nuestro valor neto realizable, es decir, teníamos una diferencia de 1.000 pesos negativos, es decir, mi valor en libros está 1.000 pesos por debajo con el valor neto realizable. Lo mismo me pasa con la materia prima 2, estamos 1.500 pesos por unidad por debajo de lo que es el valor neto realizable, pero con la materia prima número 3 estoy por encima en 950 pesos en comparación con el valor neto realizable. Entonces tengo unos inventarios sobrevalorados en mis libros contables que los debo ajustar porque así lo indica la norma. ¿Listo? ¿Valorados en cuánto? En 47.500.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me viene quedando ese asiento?
pues simplemente hago el registro. Esto por lo general, pues digamos que, reitero, no es que la norma diga que lo debemos realizar una sola vez al año. Por el contrario, la norma dice que al menos se realice este tipo de operaciones una vez al año, pero usted lo puede realizar las veces que lo considere necesario a lo largo del periodo. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hacemos, estamos aquí calculando, haciendo el registro contable de nuestro deterioro de inventario al 31 de diciembre de 2021. ¿Qué tenemos entonces? Por un lado tenemos la cuenta gasto deterioro al débito por 47.500.000, el dato que hemos determinado, ay, perdón, aquí 47.500.000, contra una cuenta denominada deterioro acumulado de inventario materia prima número 3. ¿Listo? ¿Por cuánto? Por los 47.500.000 al crédito. ¿Listo? De esa forma es que hacemos el ajuste de esa partida que se está viendo afectada por el deterioro. Y entonces, ¿cómo se refleja eso en nuestro estado de situación financiera? Es muy sencillo. Simplemente lo que hacemos es, tenemos, esto es algo ilustrativo simplemente, tenemos nuestro estado de situación financiera a 31 de diciembre del 2021. Entonces tengo por un lado mi cuenta de inventarios valorada en ¿qué? En 3.580 millones. ¿De dónde sale esos 3.580 millones? De tomar esta sumatoria. Voy a quitar estas rayones. Entonces, estos totales me suman los 3.580 millones de pesos. ¿Ok? Por eso lo tenemos aquí valorizado. Inventarios en total 3.580 millones. Pero como tuvimos que realizar un ajuste, ¿por qué? Porque nuestros inventarios estaban sobrevalorados, los de las materias primas número 3 estaban sobrevalorados, calculamos o estimamos el valor neto realizable y ajustamos ese precio a lo que habíamos considerado como estimación. Entonces a nuestro valor total de inventarios, 3.580 millones de pesos, le restamos el deterioro acumulado que está calculado en 47.500.000 y de esta manera me queda un total de inventarios de 3.532.500.000 pesos. ¿Ok? Esa es la manera como nos va a aparecer ese tipo de información dentro de nuestro estado de situación financiera. No es nada del otro mundo, no es muy difícil, por el contrario es una dinámica muy interesante. Hay que tener en cuenta que el deterioro se utiliza para muchos aspectos y es una buena práctica, ¿sí? Es una manera que se tiene para poder tener nuestros inventarios, nuestra propiedad, planta y equipo, nuestros instrumentos financieros, nuestros intangibles valorados es decir, no evitar que esos activos se vayan a ver reflejados en nuestros estados financieros con una sobrevaloración. ¿Ok? Entonces, pues esto era lo que les quería comentar el día de hoy. Les agradezco muchísimo la atención, espero que el ejemplo les haya servido y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que pasen bien.